Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago Zuluaga, estoy en medicina en primer semestre en la Universidad CES y les voy a hacer una pequeña presentación sobre la membrana basal y la leucemia. Entonces, en cuanto a la membrana basal, vamos a hablar en unas generalidades. En primer lugar, en cuanto a sus funciones, vamos a decir que funciona como un filtro selectivo para el tejido conectivo, le ayuda a dar una polaridad celular al tejido epitelial, ¿cierto? Ya que el tejido epitelial reposa sobre esta y además ayuda a la supervivencia celular y a las vías de migración celular. Además, ¿qué podemos decir sobre su ubicación? Se encuentra en la base de los epitelios, como dije, este soporta el epitelio y le da su polaridad a las células. También está rodeando células musculares como una pequeña capa muy delgada y además está alrededor de los adipocitos. Ahora bien, nos vamos a centrar en esto, en la composición de la membrana basal. Vamos a decir que tiene tres porciones, la porción lúcida, la porción densa y la porción reticular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí se encuentra un pequeño dibujo donde están las células epiteliales, ¿cierto? A raíz de las células epiteliales vamos a empezar a bajar. La porción lúcida es la más superficial y está conformada por integrinas, que son estas, las lamininas, que es esta que tiene como forma de cruz, y la antactina, que es esta aquí que une la porción lúcida con la porción densa. ¿Cuál es la función de esta porción lúcida en general? Es ayudar como a las células de aquí del tejido epitelial a unirse a estructuras más profundas, que vendría siendo el resto de la membrana basal y a su vez el tejido conectivo más profundamente. Ahora bien, la porción densa. La porción densa está conformada por colágeno tipo 4, que son esta especie de mallas o tapetes conformados por muchos dímeros de colágeno que se van uniendo. Está el perlacán o el percelán, que es este verdecito de aquí, el cual le va a dar la carga negativa a la membrana basal. Y por último, la fibronectina, que es una glicoproteína de adhesión muy importante. ¿De qué se encarga la porción densa en general? Se va a encargar de darle firmeza a, pues como a la membrana basal de por sí. Por último, vamos a ver lo que viene siendo la porción reticular. La porción reticular viene siendo la más profunda de las tres y esta cuenta con colágeno tipo 7, que vienen siendo como estas fibras que ven por aquí, las cuales pueden estar de dos formas, aquí como las ven a este lado y aquí como las ven a este lado. Aquí que están dando como una forma de hamaca, están sirviendo de apoyo, sostén o amarre para el resto de membrana basal, lo que está por encima, sobre todo la porción densa. Y estas que ven aquí están sirviendo de unión entre la porción densa y estructuras más profundas, lo que ya podría venir siendo el tejido conectivo. ¿Qué siguen? Las fibras elásticas. Las fibras elásticas son estas fibras que están de color azul, las cuales le van a dar elasticidad al tejido principalmente. Y por último vamos a encontrar que hay otros dos tipos de colágeno, tipo 1 y tipo 3, se ven de vez en cuando, ya que forman fibras, redes o mallas que van a ayudar a amarrar la membrana basal a las partes más profundas, lo que viene siendo ya, pues de por sí, como el tejido conectivo. Ahora bien, vamos a pasar a la parte de la leucemia. Antes de llegar a la leucemia, tenemos que saber varias cosas. En primer lugar, vamos a hablar del tejido. ¿Qué es un tejido? Un tejido es como una unión de muchas células similares entre sí. De este modo vamos a decir que muchas células se van juntando ya que tienen un mismo origen y una misma función en específico. Entonces ya cuando hay varios tejidos que se juntan, ya van a formar órganos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver que hay cuatro tejidos básicos y fundamentales alrededor del cuerpo humano, principalmente el conectivo, el epitelial, el muscular y el tejido nervioso. Y si pueden ver, las células de cada tejido son muy diferentes. Su conformación, su estructura, todo es muy diferente y cada uno tiene una función muy específica. Ahora bien, nos vamos a centrar específicamente en el tejido conectivo. ¿Qué podemos decir del tejido conectivo? Se caracteriza por ser un tejido que, si bien tiene células, obviamente, se caracteriza sobre todo por tener abundante espacio extracelular, el cual es ocupado por la matriz extracelular, ¿cierto? Gracias a esta conformación, a esta estructura, entre sus funciones destaca lo que viene a ser conectar diferentes tejidos, como sea el epitelial, con el nervioso o, u otro tipo de tejidos. Y también permite el flujo de sustancias hacia las células o desde las células, algún tipo de desecho, algún tipo de molécula, proteína, lo que necesiten, van a fluir por este tejido. Ahora bien, pasando ya a su composición, como dijimos, está compuesto por una matriz extracelular y por células. La matriz extracelular está principalmente conformada por lo que vienen siendo proteínas fibrilares, como lo viene siendo el colágeno en abundancia,
la sustancia fundamental, que va a estar a su vez conformada por glucosaminoglicanos, proteoglicanos y glicoproteínas. Y por último por agua, ya que como es como está conformada sobre todo de sustancia, necesita como más fluidas y un poco de esa parte líquida. Ahora bien, las células que van a estar en este tejido se dividen en dos, células fijas y células transitorias. Las células fijas son las que siempre van a estar en el tejido. Estas van a ser las células madre, los fibroblastos, los adipocitos, mastocitos y macrófagos. Y ahora bien, las células transitorias vienen siendo leucocitos y plasmocitos. ¿Por qué? Porque los leucocitos, siendo células de defensa, si bien se transportan por la sangre a través de todo el cuerpo, necesitan pasar al tejido conectivo para que puedan cumplir su función. Entonces, una vez que pasan al tejido conectivo a cumplir su función, están haciendo parte de este tejido, pero son células transitorias precisamente porque vienen y se van. Listo, entonces, yéndonos a la sangre. ¿Qué es la sangre? Es un tejido conectivo especializado, que está compuesto principalmente por dos cosas, por elementos formes y por plasma. El plasma viene siendo el componente fluido y la matriz extracelular. Y los elementos formes vendrían siendo entonces los leucocitos, los eritrocitos y las plaquetas. Los leucocitos vienen siendo los glóbulos blancos y los eritrocitos los glóbulos rojos. Vamos a pasar por cada uno de ellos. Pero antes de eso, ¿qué podemos decir de la sangre? Principalmente que transporta oxígeno y dióxido de carbono a través del cuerpo y diferentes sustancias a través de todo el cuerpo, valga la redundancia. Además sirve como un importante regulador de la temperatura corporal y también sirve como una vía de migración para las células sanguíneas, para que puedan transportarse alrededor del organismo. Entonces, los elementos formes de la sangre, glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Glóbulos rojos o eritrocitos van a ser estos que vemos aquí en una imagen de microscopio. Transportan el oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos y el dióxido de carbono desde los tejidos hasta los pulmones. Estos no tienen organelas y tienen abundante hemoglobina. ¿Qué quiere decir esto? Lo que pasa con estas células es que tienen una forma bicóncava y no tienen núcleo, no tienen organelas, entonces van a ser como una forma de disco. Y lo único que va a haber dentro de ellos va a ser abundante hemoglobina, que va a ser la cual va a transportar el oxígeno y les va a dar la coloración como roja que pueden ver ahí. Además, vamos a decir que estos poseen proteínas de dos tipos, de membrana y periféricas. Las de membrana son principalmente banda 3, glicoforina A y glicoforina C, y las periféricas adenosina, banda 4.1, actina, espectrina y anquirina. Y en total miden 8 micras de diámetro, pero esto puede cambiar, ya que cuando llegan a los capilares para entregar oxígeno, pueden deformarse hasta la mitad de su tamaño. Las plaquetas son las sacuditas chiquitas que ven aquí, las cuales no son células propiamente dichas, sino que son fragmentos celulares de una célula mucho más grande, el cual es el megacariocito. Y ya que son fragmentos de esta célula más grande, solo pues no tienen núcleo. Estas son las que famosamente conocemos porque intervienen en la coagulación, cuando nos cortamos, cuando tenemos un raspón, son las que se encargan como hacer la costrica e intentar cicatrizar. Y miden entre 2 y 4 micras. Por último vemos los leucocitos. Se dividen en granulocitos y agranulocitos. Los granulocitos son tres: neutrófilo, basófilo y eosinófilos. Los neutrófilos constan del 60% de todos los leucocitos y se encargan de destruir bacterias. Los basófilos, 1% de los leucocitos, y son los que se encargan de realizar la inflamación cuando hay alguna alergia a algún cuerpo extraño. Los eosinófilos son el 4% de los leucocitos y regulan a los basófilos, pero no los inhiben porque esa inflamación se necesita para que el cuerpo se defienda. Los regulan y además destruye algunos parásitos que pueden entrar al cuerpo. Y en cuanto a los agranulocitos, vemos que están los monocitos y los linfocitos. Los monocitos son solo el 8% de los leucocitos y son los precursores de todos los macrófagos del cuerpo humano, que son los macrófagos vienen siendo como la defensa profesional del cuerpo. Y los linfocitos vienen siendo el 25% de los leucocitos. Se vienen dos, principalmente linfocitos B, que son los precursores de los plasmocitos, y los linfocitos T, que buscan a las células cancerígenas para destruirlas. Aquí hay una imagen eh, pues aquí imágenes de microscopio de cada uno de los leucocitos, los linfocitos T y B, perdón, linfocitos B y T, un monocito, los basófilos, los eosinófilos y los neutrófilos. Ya por último ven aquí como las plaquetas y todas estas bolitas rojitas son los eritrocitos. Estos son los niveles normales de leucocitos en la sangre. Eh,
Aquí muestran los porcentajes, aquí muestran las cantidades de células por milímetro cúbico. Ya pasando a la médula ósea, acercándonos a la leucemia, vamos a decir que la médula ósea se divide en dos, en la parénquima y el estroma. La parénquima se encarga de la producción de las células madres y a su vez estas células madres se van a encargar de las células precursoras, mieloide y linfoide común. ¿Qué vamos a decir entonces? Esto lo vamos a explicar un poco después, en la próxima diapositiva. Pero las células madres lo que tienen una capacidad de autorrenovación, ya que con divisiones asimétricas pueden empezar a generar células que generen más células, pero a su vez generan una célula que les permita seguir siendo la célula madre. Principalmente se conocen como célula madre o célula stem hematopoyética pluripotente. Y ahora el estroma viene siendo la parte estructural de la médula ósea y se conforma principalmente de células reticulares, que son fibroblastos modificados, fibras reticulares, células mesenquimáticas, que vienen siendo como células madres, y macrófagos pero especiales de este tejido. Esta viene siendo la hematopoiesis, o de algún modo, como ese proceso de proliferación de las células sanguíneas. Entonces aquí viene estando la célula madre hematopoyética, saca la progenitora linfoide común o la progenitora mieloide común, y la linfoide se va a encargar principalmente de los linfocitos, de generar linfocitos, ¿cierto? Pero la mieloide común se va a encargar de hacer todo el resto de leucocitos y también los eritrocitos. Y aparte de los eritrocitos, también el megacariocito, que es el que genera las plaquetas. Aquí se ve un poquito más de cerca la generación, pues cuando la proliferación del neutrófilo, eosinófilo y el basófilo. Y aparte de eso, el eritrocito. Entonces, la leucemia. La leucemia es considerada como el cáncer de médula ósea debido a una sobreproducción de células sanguíneas allí mismo. ¿Qué es lo que pasa con la leucemia? Hay una afectación genética que lo que va a provocar es que se empiezan a generar muchos leucocitos, y como se generan tantos, estos no terminan de madurar. Y cuando se llena tanto la médula ósea, pasan a la sangre. Y como ven aquí en imagen de microscopio, se ven un montón de precursores de este proceso de la formación de los leucocitos sin terminar, sin madurar. Entonces van a estar llenos, la sangre va a estar llena de estos sin que estos puedan funcionar, ya que no pueden cumplir ninguna función por su falta de maduración. ¿Qué es lo que pasa? Para tratar la leucemia se habla mucho del uso de células madres. Esta se obtiene principalmente en los cordones umbilicales, en la médula ósea y en la sangre periférica, ¿cierto? Y cuando se hace un trasplante de células madres, se siguen tres pasos principalmente. En primer lugar, obviamente buscar un donante compatible. En segundo lugar, tomar las células madre del donante e introducirlas en el paciente, ya sea que tomen de cordón umbilical, de médula ósea o sangre periférica. Cada una tiene un proceso diferente. Por último, hay un medicamento que se llama el GCSF. Este medicamento ayuda a la proliferación de los glóbulos blancos en la médula ósea. Entonces lo que va a hacer es que una vez se inyecten células madres en el paciente, este medicamento les va a ayudar como que se proliferan de una manera más rápida. Y eso fue todo. Estas son las referencias, principalmente. Y damos por terminada la presentación. Muchísimas gracias.